La Rioja, tierra mundialmente conocida por la calidad de sus vinos, nos ofrece unos paisajes llenos de contrastes. Estos paisajes son recorridos por incontables rutas, algunas de ellas tan antiguas como el Camino de Santiago. Rutas de senderismo que recorren los angostos cañones, los valles y las montañas de La Rioja, llevándonos hasta emblemáticos parajes. Itinerarios para todos los gustos y niveles que nos permitirán conocer algunos de los tesoros con los que también cuenta La Rioja. A continuación, te descubrimos las mejores rutas de senderismo riojanas. Las 10 mejores rutas de senderismo en La Rioja. 1. Senda del Salto del Agua. Esta interesante ruta parte de la localidad de Matute para adentrarse en un escarpado barranco y acercarnos hasta una singular cascada. Un recorrido ideal para hacer en familia. (2) Camino Verde de la Lama. En el valle más oriental de La Rioja nos espera este agradable recorrido cargado de historia y rodeado de naturaleza. Una ruta que nos lleva a pasar por la puerta del yacimiento arqueológico de Contrevia-Leucade, parada obligada en este itinerario. 3. Ruta de los 7 puentes. No muy lejos de la turística villa de Ezcaray se encuentra la aldea de Azarrulla. Desde la aldea parte esta bonita ruta circular que remonta el valle atravesando hasta 7 pasarelas de madera. Quizás una de las rutas más populares de La Rioja. 4. Cueva del Santo. Los Pasos de San Millán son una serie de 4 rutas de senderismo que recorren los lugares más emblemáticos en torno a los monasterios de Suso y Yuso. La Cueva del Santo es un corto pero intenso recorrido que asciende hasta este espectacular paraje, donde este ermitaño se retiraba a meditar. 5. Vía Verde del Cidacos. El antiguo trazado del viejo ferrocarril minero que unía Calahorra y Arnedillo es hoy una magnífica vía verde, estructurada en 3 etapas, a la que se le suma una variante, que nos acerca hasta la bocamina que se encuentra en la villa de Préjano. Una opción más que interesante para conocer esta zona de La Rioja. 6. Ruta de El Rajao. Los viñedos de La Rioja en otoño son todo un espectáculo de llamativos colores y sus bosques no se quedan atrás. Este recorrido circular nos permite adentrarnos en uno de los mayores hayedos de La Rioja. Una ruta que nos muestra otros de los encantos de La Rioja, sus bosques y sus montañas. 7. Cascadas de Puenterrá. No muy lejos de Villoslada de Cameros, en pleno corazón del Parque Natural de Sierra Cebollera, se encuentra una de sus joyas, las Cascadas de Puenterrá. Desde la cercana ermita de Lomos de Orio, enclavada en un magnífico paraje, parte uno de los itinerarios que nos han de llevar hasta estas famosas cascadas. 8. Finca de Ribavellosa. Son varias las rutas de senderismo que nos esperan en la finca de Ribavellosa. Aquí se dan cita el clima mediterráneo y el atlántico, permitiéndonos disfrutar de la diversa vegetación que los caracteriza en un mismo espacio. Un lugar ideal para inculcar a los más peques la pasión por la naturaleza y el senderismo. 9. GR 190. Conocido también con el nombre del Sendero de los Altos Valles Ibéricos, esta ruta de gran recorrido une las localidades de Ezcaray y Villoslada de Cameros, atravesando las montañas y los valles que les separan, visitando lugares tan emblemáticos como el monasterio de Valvanera y cuidadas villas serranas como Vinegra de Abajo, Ventrosa de la Sierra y Brieva de Cameros. 10. Rutas entre hayedos. 7 son los itinerarios que se aglutinan bajo esta denominación. Rutas de diferentes características y niveles que nos permiten conocer y disfrutar las montañas y los diferentes parajes naturales que rodean a la singular villa de Anguiano,
Árboles centenarios, cuevas de leyenda, coloridos bosques e históricos trazados son algunos de sus atractivos. ¿Cuál de estas rutas te ha gustado más? Anímate a realizar alguna de ellas, estoy seguro que será toda una experiencia. Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios qué ruta de La Rioja incluirías en esta lista. No te olvides de darle un like si te ha gustado el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima aventura.